El sol de mediodía caía implacable sobre la pequeña base militar en las afueras de San Diego, donde el comandante Marcus Stl dirigía el entrenamiento de nuevos reclutas. A sus 42 años, Marcus había visto más combate que la mayoría de los hombres verían en 10 vidas. Sus cicatrices contaban historias que nunca compartía, y sus ojos grises llevaban el peso de misiones que oficialmente nunca habían existido. Ese día particular, un grupo de jóvenes soldados había llegado para una evaluación especial. Entre ellos estaba Diego Ramírez, un chicano de 23 años de Los Ángeles, con músculos definidos y una sonrisa que irradiaba confianza. Diego había crecido en las calles duras del este de donde cada día era una batalla por la supervivencia, pero había encontrado su propósito en el ejército. Durante el descanso del mediodía, mientras los reclutas se congregaban cerca de los barracones, Diego se quitó la camiseta para refrescarse. En su brazo izquierdo, que se extendía desde el hombro hasta el codo, llevaba un tatuaje elaborado y colorido. La imagen mostraba una águila majestuosa con las alas extendidas, pero no era una águila ordinaria. Sus plumas estaban adornadas con patrones aztecas intrincados, y en sus garras sostenía una serpiente cuyas escamas formaban un diseño hipnótico de espirales y símbolos antiguos. Los otros reclutas se acercaron curiosos. Algunos silbaron admirados, pero otros comenzaron a burlarse. «Oye, Ramírez, ¿qué es eso? Te perdiste en un museo azteca», se mofó un recluta rubio llamado Thompson, provocando risas entre algunos compañeros. «Parece que alguien quiso impresionar a las chicas del barrio con su herencia cultural», agregó otro, haciendo comillas en el aire con desdén. Diego mantuvo la calma, acostumbrado a este tipo de comentarios. Había crecido siendo el único mexicano-americano en muchas situaciones, y había aprendido que algunas batallas no valían la pena pelear. «Es solo un tatuaje, hermanos». «Relájense», respondió Diego con una sonrisa, aunque sus puños se cerraron ligeramente. «Solo un tatuaje». Thompson se acercó más, examinando el diseño con ojos burlones. «Apuesto a que ni siquiera sabes qué significa toda esa chatarra azteca. Probablemente lo copiaste de internet». Las risas se hicieron más fuertes, y otros reclutas comenzaron a señalar diferentes partes del tatuaje, inventando interpretaciones ridículas. Uno sugirió que el águila parecía un pollo asustado. Otro dijo que la serpiente se veía como un gusano gigante. Lo que ninguno de ellos notó fue que el comandante Stl había terminado su llamada telefónica y se dirigía hacia el grupo. Marcus caminaba con el paso medido y silencioso que había perfeccionado durante años de operaciones encubiertas, y su presencia generalmente comandaba respeto instantáneo. Pero en ese momento, estaba demasiado lejos para escuchar claramente las palabras. Solo podía ver el círculo de soldados y las risas. Cuando Marcus se acercó lo suficiente para ver el tatuaje de Diego, algo extraordinario sucedió. Sus pasos se ralentizaron gradualmente hasta detenerse por completo. Su rostro, normalmente una máscara imperturbable de disciplina militar, se transformó en una expresión de shock absoluto. Sus ojos se fijaron en el tatuaje como si hubiera visto un fantasma, y su respiración se volvió visiblemente irregular. Las risas continuaron por unos segundos más, pero gradualmente fueron disminuyendo cuando los reclutas notaron que su comandante había llegado. Thompson, que había estado en medio de otra broma cruel, se volvió y vio a Marcus parado como una estatua, con los ojos clavados en el brazo de Diego. «Señor». Thompson tartamudeó, confundido por la reacción de su superior. Marcus no respondió inmediatamente. Su mente había viajado 20 años atrás, a una noche en las montañas de Afganistán que había intentado olvidar pero que lo perseguía en cada pesadilla. Recordó el sonido de las balas silbando sobre su cabeza, el grito ahogado de su compañero de escuadrón cuando una explosión los separó, y luego, el silencio mortal que siguió. Había sido durante una de sus primeras misiones como SEAL, cuando aún era un joven teniente lleno de determinación y patriotismo. Su equipo había sido enviado a rescatar a un informante que había sido comprometido, un hombre que supuestamente tenía información vital sobre una célula terrorista. La misión había salido terriblemente mal desde el principio. El rostro de Marcus se endureció mientras los recuerdos lo inundaban. Había algo sobre ese tatuaje, algo en los patrones específicos, en la forma exacta en que el águila sostenía la serpiente, que le resultaba imposiblemente familiar. No podía ser una coincidencia. No podía ser. Diego, notando la intensa mirada del comandante, instintivamente bajó la vista hacia su propio brazo, preguntándose si había algo malo con su tatuaje. El silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos,
con todo el grupo de reclutas mirando nerviosamente entre Diego y su comandante. Finalmente, Marcus encontró su voz, aunque sonaba más áspera de lo normal. Ramírez, dijo lentamente, sin apartar los ojos del tatuaje. Necesito hablar contigo. Ahora, en privado. Los otros reclutas intercambiaron miradas confundidas. Thompson, que había estado esperando que el comandante regañara a Diego por el tatuaje inapropiado, se encontró completamente desconcertado por la reacción. Este no era el resultado que había anticipado de su sesión de burlas. Diego asintió y se puso la camiseta rápidamente, aunque no entendía por qué el comandante se veía como si hubiera visto un espectro. Mientras siguió a Marcus hacia la oficina administrativa, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, ni que ese tatuaje que tanto significaba para él estaba a punto de revelar secretos que habían estado enterrados durante 2 décadas. La oficina del comandante Steele era espartana, como correspondía a un militar de carrera. Las paredes estaban decoradas únicamente con certificados, fotografías de unidades militares y una bandera americana cuidadosamente doblada en una vitrina de cristal. Marcus cerró la puerta tras ellos y se dirigió hacia su escritorio, pero no se sentó. En lugar de eso, se quedó de pie, dándole la espalda a Diego mientras miraba por la ventana hacia el campo de entrenamiento. Diego esperó en posición de firmes, sintiendo una tensión extraña en el aire. Había estado en problemas antes, pero esto se sentía diferente. El comandante no parecía enojado, sino perturbado, como si estuviera luchando con algo mucho más profundo que una simple infracción de protocolo. Ramírez, Marcus comenzó lentamente, su voz controlada pero tensa. Ese tatuaje en tu brazo. Cuéntame sobre él. Todo. Desde el principio. Diego frunció el ceño, confundido por la petición. Señor, mi tatuaje. No estoy seguro de entender qué. El diseño específico, Marcus lo interrumpió, volviéndose finalmente para enfrentarlo. Sus ojos grises tenían una intensidad que Diego no había visto antes. Cada detalle. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Quién lo diseñó? ¿Por qué elegiste esos símbolos exactos? Quiero saberlo todo. Diego tragó saliva, sintiéndose repentinamente expuesto bajo esa mirada penetrante. Bueno, señor, es una historia larga. Mi abuelo me contó historias sobre nuestros antepasados aztecas desde que era niño. El águila y la serpiente representan la fundación de Tenochtitlán, la antigua capital azteca. Pero este diseño específico. Hizo una pausa, dudando si debería continuar. Continúa, Marcus lo instó, su voz ahora más suave pero igual de urgente. Mi padre me dio este diseño antes de morir. Diego continuó, su voz adquiriendo un tono más emotivo. Él era, bueno, él trabajaba para el gobierno. Nunca me dijo exactamente qué hacía, pero viajaba mucho. Siempre estaba desapareciendo por meses. Mi madre y yo nunca sabíamos cuándo volvería a casa. Marcus se tensó visiblemente. ¿Tu padre trabajaba para el gobierno? ¿Qué tipo de trabajo? No lo sé con certeza, señor. Era muy reservado al respecto. Solo sé que hablaba varios idiomas y que a veces volvía a casa con cicatrices que no había tenido antes. Una vez, cuando tenía como 12 años, encontré un pasaporte falso en su equipaje. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que era para un proyecto de trabajo. Punto. Diego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña libreta de cuero gastada. Esto también era de él. Me la dio poco antes de morir, junto con el diseño del tatuaje. Dijo que algún día entendería por qué era importante. Marcus extendió la mano con un temblor casi imperceptible. ¿Puedo verla? Diego le entregó la libreta, y Marcus la abrió cuidadosamente. Las páginas estaban llenas de notas en código, sketches de mapas, y fechas que se remontaban a más de 20 años atrás. Pero fue cuando Marcus llegó a una página específica que su rostro palideció completamente. Ahí, dibujado con precisión meticulosa, estaba el mismo tatuaje que Diego llevaba en el brazo. Pero no era solo el dibujo lo que había dejado a Marcus sin aliento. En la esquina superior de la página, escritas en una caligrafía que reconocía perfectamente, estaban las palabras: para Marcus, por si algo me pasa. La verdad debe conocerse. Are. Dios mío, Marcus murmuró, dejándose caer pesadamente en su silla. R. Alejandro Ramírez. Diego se enderezó bruscamente. Conocía a mi padre. Marcus levantó la vista, y Diego pudo ver lágrimas no derramadas en los ojos del comandante. Diego, tu padre no solo trabajaba para el gobierno. Él era mi compañero, mi hermano de armas. Alejandro Ramírez fue el mejor operativo encubierto que conocí en mi vida. El mundo de Diego pareció tambalearse. ¿Qué?
Pero usted nunca mencionó. Porque se suponía que estaba muerto, Marcus respondió con voz ronca. La última vez que vi a tu padre fue hace 20 años, en una misión en Afganistán. Fuimos emboscados. Una explosión nos separó, y cuando el humo se aclaró, él había desaparecido. Lo buscamos durante días, pero nunca encontramos ni rastro. Oficialmente fue declarado Mia, desaparecido en acción. Pero extraoficialmente, todos asumimos que había muerto. Diego se sentó bruscamente en la silla frente al escritorio, sintiéndose mareado. Él murió cuando yo tenía 17. Cáncer. Estuvo enfermo durante meses antes de que finalmente se fuera. Marcus cerró los ojos, procesando la información. Entonces logró salir. Logró regresar a casa. Su voz se quebró ligeramente. Todos estos años, pensé que había fallado. Pensé que lo había perdido en esas montañas. ¿Qué pasó exactamente en esa misión? Diego preguntó, su mente corriendo con 1000 preguntas. Marcus se frotó la cara con las manos, reviviendo memorias dolorosas. Estábamos tras un traficante de armas que vendía explosivos a células terroristas. Tu padre había logrado infiltrarse en su organización durante meses. Era brillante en eso. Podía convertirse en quien necesitara ser. Esa noche, íbamos a extraerlo junto con la inteligencia que había reunido. Pero alguien nos traicionó. El comandante se levantó y caminó hacia una caja fuerte en la esquina de su oficina. Después de introducir una combinación, extrajo un expediente amarillento. Nunca pude cerrar este caso. Nunca pude encontrar al traidor. Y nunca pude perdonarme por dejar atrás a tu padre. Diego miró el expediente, reconociendo algunas de las fechas que coincidían con las entradas en la libreta de su padre. ¿Por qué mi padre habría querido que usted tuviera esa libreta? ¿Qué significa? La verdad debe conocerse. Marcus abrió el expediente y señaló varias fotografías y documentos. Tu padre descubrió algo esa noche, algo que iba más allá del simple tráfico de armas. Había una conspiración, una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos de comando. Alguien del lado estadounidense estaba vendiendo información y armas a nuestros enemigos. La revelación golpeó a Diego como un puñetazo. Está diciendo que mi padre murió porque descubrió un espía americano. No, Marcus respondió gravemente. Estoy diciendo que tu padre sobrevivió porque era lo suficientemente inteligente para fingir su muerte cuando se dio cuenta de que la traición venía de dentro. Y ahora, 20 años después, él encontró una manera de enviarme la evidencia que necesito para finalmente exponer la verdad. Marcus estudió el tatuaje en la fotografía de la libreta, y luego miró hacia el brazo de Diego. Ese tatuaje no es solo un símbolo azteca, Diego. Es un mapa. Tu padre codificó la ubicación de evidencia crucial en esos patrones. Y tú has estado llevando la clave para resolver el mayor caso de traición en la historia militar moderna. Esa noche, Marcus y Diego se reunieron en secreto en un almacén abandonado en las afueras de la base. Marcus había traído equipo especializado, lentes de aumento, computadoras portátiles y software de análisis de imágenes que normalmente se usaba para operaciones de inteligencia. La urgencia era palpable. Habían estado esperando 20 años por esta oportunidad, y ambos sabían que otros podrían estar observando. Diego se había quitado la camiseta y estaba sentado bajo una lámpara brillante mientras Marcus fotografiaba cada centímetro del tatuaje con una cámara de alta resolución. Los detalles que habían pasado desapercibidos bajo la luz normal del día ahora revelaban una complejidad asombrosa bajo el análisis minucioso. Tu padre era un genio, Marcus murmuró mientras ampliaba una sección del águila en la pantalla de la computadora. Mira esto. Lo que parecen plumas decorativas en realidad son coordenadas. Y estos patrones en las alas son referencias de tiempo y fecha. Diego se inclinó para ver mejor. ¿Cómo puede estar seguro? Para mí solo parece arte azteca. Marcus señaló una serie de líneas microscópicas dentro del diseño. Reconozco el método. Tu padre y yo desarrollamos este sistema de codificación durante nuestro entrenamiento. Cada símbolo tiene múltiples capas de significado. Los símbolos aztecas son la capa superficial, pero debajo hay un código matemático basado en secuencias de Fibonacci. Durante las siguientes 3 horas, trabajaron meticulosamente para descifrar el tatuaje. Cada patrón revelaba una pieza del rompecabezas que Alejandro había estado construyendo durante meses antes de su supuesta muerte. Coordenadas GPS llevaban a ubicaciones específicas en Afganistán. Fechas correspondían a transacciones de armas, y nombres en código identificaban a personas involucradas en la conspiración. Aquí está, Marcus anunció finalmente.
su voz llena de una mezcla de triunfo y horror. Tu padre identificó al traidor. Y no es solo una persona, es toda una red. En la pantalla aparecía un organigrama que Diego había ayudado a reconstruir basándose en los códigos del tatuaje. En la cima del esquema estaba un nombre que hizo que Marcus se pusiera pálido. General Patricia Hawkins, quien en ese momento era coronel Hawkins y la oficial de inteligencia a cargo de la misión donde Alejandro había muerto. Hawkins, Marcus Sussurro. Ella era quien tenía acceso a todos nuestros planes de misión. Ella sabía exactamente dónde estaríamos y cuándo. Diego estudió el diagrama. Pero dice aquí que ella tenía socios. Mire estos otros nombres. Marcus leyó la lista y su expresión se ensombreció aún más. Contractors militares privados, oficiales de la CIA, incluso algunos políticos. Tu padre había descubierto que estaban vendiendo armas americanas a grupos terroristas y luego usando esos mismos ataques para justificar más contratos militares. Era un ciclo perfecto de ganancias bañado en sangre americana. Mientras hablaban, ninguno de los dos notó las figuras sombrías que se movían sigilosamente alrededor del perímetro del almacén. La reunión secreta no había sido tan secreta como habían esperado. Según esto, Diego continuó, rastreando las líneas en la pantalla. Mi padre escondió evidencia física en 3 ubicaciones diferentes. Documentos, fotografías, grabaciones de audio. Todo lo que necesitaríamos para esposar a toda la red. Marcus es Cinchio Gravement. Y ahora entiendo por qué eligió ese tatuaje específico para ti. No solo era un mapa de la evidencia, sino también una póliza de seguro. Sabía que si algo le pasaba, eventualmente encontrarías tu camino hacia alguien que pudiera leer el código. Cree que él sabía que yo me uniría al ejército. Tu padre era un estratega maestro. Probablemente calculó que tu naturaleza te llevaría hacia el servicio militar, y que eventualmente nuestros caminos se cruzarían. Marcus hizo una pausa, mirando hacia la ventana con preocupación. Pero ahora que hemos descifrado esto, estamos en peligro. Si Hawkins y su red siguen activos. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de motores de vehículos acercándose rápidamente. Marcus inmediatamente apagó las luces y se movió hacia la ventana. En la oscuridad, pudo ver al menos 3 SUVs negros rodeando el almacén. Maldition, susurró. Nos encontraron. Diego empezó a ponerse la camiseta rápidamente. ¿Qué hacemos? Marcus ya estaba moviendo el equipo hacia una mochila. Tu padre tenía razón al ser paranoico. Probablemente han estado monitoreando cualquier actividad relacionada con esa misión durante años. Miró directamente a Diego. Escúchame muy cuidadosamente. En unos momentos, hombres armados van a entrar aquí, y van a intentar silenciarnos permanentemente. Pero tengo un plan. El sonido de puertas de vehículos cerrándose llenó la noche, seguido por los pasos coordinados de múltiples personas acercándose al almacén. Marcus le entregó a Diego una pistola y un dispositivo de comunicación. Hay una salida trasera detrás de esas cajas. Cuando te dé la señal, corres hacia allí y no miras atrás. Necesitas llegar a esas ubicaciones que tu padre marcó y recuperar esa evidencia antes de que ellos lo hagan. ¿Qué pasa con usted? Voy a comprar tiempo. Y además, Marcus sonrió grimly. Tengo algunas cuentas pendientes que saldar con la General Hawkins. Las luces de alta potencia iluminaron repentinamente el almacén desde afuera, y una voz amplificada resonó en la noche. Comandante Estelle, Soldado Ramírez. Salgan con las manos visibles. Esto no tiene que terminar mal para ustedes. Marcus reconoció la voz inmediatamente. Era el mayor Collins, un hombre que había trabajado bajo Hawkins durante años y que claramente había estado involucrado en la conspiración desde el principio. ¿Cuántos de ellos han estado vigilándome todos estos años? Marcus murmuró para sí mismo. Luego se volvió hacia Diego. ¿Estás listo para esto? Una vez que salgamos de aquí, no hay vuelta atrás. Tu vida va a cambiar para siempre. Diego asintió con determinación, pensando en su padre y en todos los soldados que habían muerto por la traición de estas personas. Mi padre arriesgó todo por la verdad. No voy a defraudarlo ahora. Marcus revisó su arma y se preparó para la batalla que definiría no solo su propia supervivencia, sino el legado de Alejandro Ramírez y la justicia para innumerables víctimas de la conspiración más profunda que había infectado las Fuerzas Armadas Americanas. La batalla en el almacén duró apenas 10 minutos, pero para Marcus se sintió como una eternidad. Utilizando su entrenamiento SEAL y el conocimiento íntimo del edificio que había scoutado horas antes, logró crear suficiente caos para permitir que Diego escapara por la salida trasera.
El sonido de disparos y explosiones llenó la noche mientras Marcus implementaba tácticas de guerrilla urbana que había perfeccionado en docenas de misiones. Cuando finalmente emergió del almacén, Marcus tenía heridas menores pero había logrado neutralizar a 3 de los asaltantes. Lo más importante, había recuperado evidencia crucial de sus dispositivos que demostraba que el mayor Collins estaba directamente involucrado en la conspiración. Sin embargo, Collins había escapado, probablemente para reportar a sus superiores que la operación había sido comprometida. Durante las siguientes 72 horas, Marcus y Diego trabajaron como un equipo de 2 personas para implementar el plan que Alejandro había diseñado 20 años atrás. Utilizando las coordenadas del tatuaje, viajaron a 3 ubicaciones remotas donde Alejandro había escondido evidencia física. La primera ubicación fue una cabaña abandonada en las montañas de Colorado. Bajo las tablas del piso, encontraron una caja waterproof que contenía fotografías que mostraban a oficiales americanos reuniéndose secretamente con traficantes de armas conocidos. Las imágenes tenían timestamps que correspondían exactamente con ataques terroristas que habían ocurrido semanas después de cada reunión. La segunda ubicación fue un depósito de almacenamiento en Phoenix, Arizona. Ahí, Alejandro había dejado grabaciones de audio de conversaciones telefónicas interceptadas donde la general Hawkins discutía abiertamente precios por información clasificada y cronogramas de envíos de armas. La calidad de las grabaciones era perfecta, y las voces eran claramente identificables. La tercera y más importante ubicación fue una caja de seguridad en un banco en Las Vegas. Dentro encontraron documentos financieros que rastreaban el flujo de dinero desde contratos militares estadounidenses hasta cuentas bancarias offshore controladas por la red de conspiración. Los números eran asombrosos. Más de 50 millones de dólares habían sido desviados durante un periodo de 5 años. Pero la pieza más impactante de evidencia fue un video que Alejandro había grabado secretamente durante la misión en Afganistán, donde supuestamente había muerto. El video mostraba claramente a Mayor Collins, 21 años más joven, entregando información sobre la posición del equipo SEAL a un intermediario que trabajaba para el traficante de armas que estaban persiguiendo. Por eso la emboscada fue tan perfecta. Marcus realizó mientras veían el video en un motel anónimo en Nevada. Collins les dio nuestras coordenadas exactas, nuestros horarios, incluso nuestras frecuencias de radio. Diego estudió la fecha en el video. Mi padre grabó esto la noche antes de la misión. Él ya sabía que había un traidor. Y por eso desapareció durante la explosión. Sabía que era la única manera de mantenerse vivo lo suficiente para exponer la verdad. Con toda la evidencia compilada, Marcus activó una red de contactos leales que había desarrollado durante décadas de servicio. Sabía que no podían confiar en los canales oficiales, porque no sabían cuán profunda llegaba la corrupción. En lugar de eso, contactó directamente a periodistas de investigación, miembros del Congreso conocidos por su integridad y oficiales retirados que tenían tanto la influencia como la motivación para buscar justicia. La revelación pública fue devastadora. Dentro de una semana, las principales cadenas de noticias estaban transmitiendo las grabaciones de audio de Hawkins, y los documentos financieros fueron verificados independientemente por múltiples fuentes. La general Hawkins fue arrestada en su oficina del Pentágono mientras intentaba destruir evidencia adicional. El mayor Collins intentó huir del país, pero fue capturado en el aeropuerto de Miami con una maleta llena de efectivo y documentos falsos de identidad. Durante su interrogatorio, reveló nombres adicionales en la conspiración, incluyendo contratistas civiles y políticos que habían estado facilitando las operaciones. El juicio se convirtió en uno de los casos de traición militar más grandes en la historia estadounidense. Diego testificó sobre el legado de su padre y el significado del tatuaje que había llevado sin entender su verdadero propósito durante años. Marcus proporcionó testimonio experto sobre las operaciones encubiertas y el impacto de la traición en las Fuerzas Armadas. Durante el juicio, emergieron detalles aún más perturbadores sobre el alcance de la conspiración. No solo habían vendido armas e información, sino que habían manipulado operaciones militares para crear situaciones donde sus actividades ilegales serían menos visibles. Docenas de soldados habían muerto como resultado directo de sus acciones. La general Hawkins fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El mayor Collins recibió la pena de muerte, aunque apeló la sentencia. Más de una docena de otros conspiradores fueron condenados a sentencias que iban desde 20 años hasta cadena perpetua. Pero quizás el resultado más importante fue la reforma completa de los protocolos de seguridad militar que se implementó como resultado del caso. Nuevos sistemas de checks and
Balances fueron establecidos para prevenir que este tipo de corrupción pudiera desarrollarse nuevamente. 6 meses después del juicio, Marcus y Diego se encontraron en el Cementerio Nacional de Arlington para una ceremonia especial. Alejandro Ramírez, quien había sido oficialmente listado como Mía durante 20 años, finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Su nombre fue añadido al Muro de Honor, y recibió póstumamente la Medalla de Honor por su sacrificio y valor extraordinarios. Durante la ceremonia, Diego llevaba su uniforme militar completo. En su brazo izquierdo, el tatuaje que había causado tantas burlas meses atrás ahora era visible con orgullo. Ya no era solo arte corporal. Era un monumento viviente al coraje y la determinación de un hombre que había dado todo por la verdad. Marcus, ahora promovido a general después de que su papel en exponer la conspiración fuera reconocido, pronunció un discurso en honor a Alejandro. Un verdadero patriota no es alguien que sigue órdenes ciegamente, dijo ante la multitud reunida. Un verdadero patriota es alguien que tiene el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso, incluso cuando está solo, incluso cuando el costo personal es devastador. Después de la ceremonia, Marcus y Diego caminaron juntos hacia la salida del cementerio. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras entre las hileras perfectamente ordenadas de lápidas blancas. ¿Cree que mi padre sabía que esto terminaría así?, preguntó Diego. Marcus consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tu padre era un estratega brillante, pero más que eso, era un hombre de fe. Fe en que la verdad eventualmente prevalecería, fe en que encontraría a las personas correctas para terminar lo que había comenzado, y fe en que su hijo crecería para convertirse en el tipo de hombre que honraría su sacrificio. Diego tocó suavemente el tatuaje en su brazo. Por mucho tiempo pensé que este tatuaje era solo sobre mi herencia mexicana. Ahora me doy cuenta de que era sobre algo mucho más grande. Era sobre la herencia de servir a algo más grande que uno mismo. Mientras se alejaron del cementerio, Marcus reflexionó sobre los eventos extraños que habían llevado a este momento. Un grupo de soldados burlándose de un tatuaje había desencadenado una cadena de eventos que había expuesto la mayor conspiración en la historia militar moderna, y había traído justicia para innumerables víctimas. Alejandro Ramírez había logrado su misión final 20 años después de su supuesta muerte, y su hijo había descubierto que llevar las marcas de su padre significaba llevar la responsabilidad de continuar la lucha por la verdad y la justicia, sin importar el costo personal. El tatuaje que una vez había sido objeto de burlas ahora se había convertido en un símbolo de honor, sacrificio y la búsqueda inquebrantable de la justicia. Y en los años venideros, cada vez que Diego mirara esos patrones intrincados en su brazo, recordaría no solo a su padre, sino también la lección más importante que había aprendido, que los verdaderos héroes no siempre reciben reconocimiento inmediato, pero la verdad, eventualmente, siempre prevalece.